Revistas e historiografía en Hispanoamérica. La dinámica es igual a las mesas anteriores. Le pedimos a los ponentes que nos acompañan 20 minutos y máximo 5 más para redondear las ideas. Nos acompañan en esta mesa Fernán González, Guillermo Bustos y José Antonio Piqueras Arenas. Comenzamos con el profesor Fernán González. Fernán González es filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Ciencia Política en la Universidad de los Andes y en Historia de América Latina en la Universidad de California, Berkeley. Sus estudios de doctorado los realizó en esta misma institución. Ha estado vinculado al CINEP durante casi 35 años como investigador y analista en temas históricos y políticos, especialmente las relaciones entre Iglesia y Estado, clientelismo, construcción del Estado y violencia política. En el CINEP ha sido también coordinador de varios equipos de investigación, subdirector y director general. Actualmente coordina el grupo de investigación Violencia Política, Paz y Construcción del Estado. Ha sido profesor de varias universidades en Colombia y en el exterior. Entre sus publicaciones se destacan Partidos Políticos y Poder Eclesiástico, Reseña Histórica 1810-1930, Para leer la política, ensayo sobre historia política colombiana, Poderes enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia y Violencia política en Colombia, de la nación fragmentada a la construcción del Estado, este último en colaboración con Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez. Profesor Fernando. Gracias. Me ha tocado a mí suerte presentar la historia, el boletín de historia de la Academia de Historia, que es el decano de estas publicaciones con más de 100 años de historia. Que me llegué casi por accidente dentro de la boletín de historia dentro de la academia. Me han encomendado la misión de lograr la indexación de la revista, así que ese es mi desafío actualmente. Entonces, yo empezaría diciendo que en los años 60 y 70 se nos hablaba mucho de la nueva historia, que se centraba básicamente en la historia social y económica del país, que dejaba la historia política al ámbito supuestamente tradicional de las academias de historia. Sin embargo, ya encargado del boletín, viendo las colecciones que existen, veo que es imposible mantener esa visión tan dicotómica entre nueva y vieja historia. Lo mismo ocurre con la publicación de los años más recientes, en los cuales voy a mostrar una selección un poco arbitraria de algunos de los temas recientes que aparecen en el boletín para mostrar un poco que esa dicotomía no existe. Además, quiero señalar también que el boletín de historia es historia de antigüedades. Se ha enriquecido mucho la disciplina histórica con otras disciplinas de las ciencias sociales, como la antropología social, cultural, la sociología histórica, la misma ciencia política, y luego con aportes de diferentes disciplinas, por ejemplo, la Academia de Medicina, la Academia de Ingeniería, cuando tienen aportes desde sus propias disciplinas bastante notables del tema. Y hay, digamos, una evidente renovación de la misma academia con historiadores de tipo más profesional. Entonces, lo que quiero mostrar es que si leemos el boletín de Jorge Morales Gómez, acaba de hacer, digamos, un índice. Si vemos, digamos, ese índice, vemos que la visión estereotipada que tiene la academia es bastante inadecuada y a veces mucho menos tradicional de lo que se piensa. Uno encuentra ahí, obviamente, a Navia Rula, pero también encuentra a Juan Frieden, a Horacio Rodríguez Plata, encuentra a Roberto Cortázar, Pedro María Ibáñez, Moisés de la Rosa, Restrepo Tirado, Luis Augusto Cuervo, Rafael Gómez Hoyos, José Joaquín Guerra, Cordobés More, Osvaldo Díaz, Juan Frío, Roberto Otero Saldarriaga, Guillermo Hernández Alba,
Eduardo Posada, José María Rivas Brot, Luis Samper Ortega, José Restrepo Posada, Luis Duque Gómez. Es una lista enorme que se podía hacer mucho más larga todavía, y encontraríamos que muchos de los temas de la historiografía actual encuentran su base ahí. Entonces, además, si uno revisa la colección, encuentra que más que una escuela historiográfica tradicional, es casi una empresa editorial que recoge publicaciones de muy diferente índole y de muy diferente enfoque, que se ven, por ejemplo, en la Biblioteca de Historia Nacional, incluso en la IMA Historia Extensa de Colombia. Entonces, esa imagen de historia oficial, de historia patria, de corte bipartidista, que ha señalado la película, tiene versiones bastante más complejas que eso. Entonces, yo señalaría, digamos, la necesidad de hacer un balance serio de la contribución de ese legado a la historiografía colombiana. Y yo creo que nos hace falta una lectura más detallada de esos aportes. Y lo mismo también aparece, digamos, en lo que voy a tratar de mostrar, señalando algunos artículos recientemente publicados, básicamente sobre dos temas. Un tema que es un poco lo que llamo yo el encuentro con el otro, producido por la conquista española de América y la introducción de esclavos africanos en el Nuevo Mundo, que ha sido un tema recurrente en la academia, pero también actualmente de manera mucho más renovada. Y, por ejemplo, también los aportes de uno de nuestros jóvenes historiadores, Roger Pita, que se ha dedicado más que todo a la historia social y cultural de los últimos tiempos. El encuentro con el otro, las interacciones entre conquistadores, colonizadores españoles, aborígenes, americanos y esclavos africanos, ha sido siempre un tema recurrente en la tradición historiográfica de Colombia e Iberoamérica. Recientemente, en el discurso de orden del 2011, Margarita Garrido hablaba del descubrimiento de América para destacar las consecuencias del descubrimiento del subcontinente en el mapa cultural e intelectual de la Europa del siglo XVI y XVII, mientras que Roberto Lleras, la antropología, hablaba de la manera como los descubiertos veían al descubrimiento y a los descubridores. Y la misma temática la asumí yo también desde el punto de vista del encuentro con la Iglesia Católica con el mundo americano, y más recientemente trabajos como los de Carla Quebec y Cecilia Restrepo se refieren a las transgresiones culturales entre unos y otros de manera muy diferenciada. Carla Quebec, las transgresiones culturales, el tema del la visión de los indígenas del purgatorio, que muestra el tema de la religión, y el tema de Cecilia Restrepo de Fuse, que muestra lo mismo en la culinaria. Entonces, Roberto Llero retoma esta temática para mostrar las dificultades que encontraban los procesos de la dependencia para lograr introducir al indio, al indígena, en su imaginario de nación, que prácticamente resultaba ser lo que llama una gimnasia mental para que pudieran caber dentro de su mundo. Entonces, Margarita, por ejemplo, señala las dificultades que tenían los españoles para ubicar la novedad del mundo americano en su mundo cultural, marcado por la experiencia de la conquista contra los moros, y mostraba, digamos, ese imaginario dificultó, por ejemplo, al propio Colón a ver un nuevo continente con una realidad distinta. Entonces, muestra la dificultad que tenía el discurso para mirar. Y eso aparece mucho más cuando se empieza a discutir el tema de la legitimidad de la conquista, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, Roberto Gerard Pérez muestra, digamos, las dificultades que tenían los conquistados para entender al mundo de los conquistadores. Roberto empieza por distanciarse de ese retrato de los conquistadores como superhombres y dioses, y para mostrar, digamos, que los indígenas percibían a los españoles como hombres comunes y corrientes, y más o menos los percibían, los recibían, digamos, dentro de su imaginario, por ejemplo, ofreciéndoles comida, porque se mueven en una economía de subsistencia. Y los españoles, que estaban acostumbrados a la economía monetaria, no apreciaban el significado de ese intercambio de bienes. Entonces eso muestra ya desde el principio que hay unos malentendidos fundamentales entre unos y otros que tienen que ver con la cultura
y una de las cosas que más escandalizaba a los indígenas era el trato que daban a las mujeres, bastante violento en la región, y la práctica poligamia que contradecía el discurso religioso de los misioneros. Eso me llevó a mí a preguntarme sobre el tema de la evangelización o conquista espiritual, poniendo a dialogar esa experiencia con actores como Carl Smith, Eduardo Borman, Sergei Rusinski y Carmen Bernard sobre idolatría mestizaje y los temas de intercambio cultural, por ejemplo, de William Taylor y Amanda Caicedo, por ejemplo, que muestra cómo los curas misioneros son intermediarios culturales. Entonces, eso muestra, digamos, el momento de la idea de transacción cultural mucho más profunda entre unos y otros, y muestra también la diferente mentalidad de los misioneros. Uno es la mentalidad mística, provincialista de los autores franciscanos, que viene la conquista un instrumento de la voluntad salvífica de Dios. Eso se contradice, por ejemplo, con la visión de los dominicos mucho más centrados en la cuestión jurídica y con la visión de los misioneros jesuitas que trabajaban mucho más, tenían una concepción mucho más relativista de la cultura. Y ese tipo de miradas un poco más complejas se reflejan tanto en José de Acosta como en Alonso de Sandoval, que era prácticamente el maestro de San Pedro Claver en Cartagena. Esto me llevó, por ejemplo, a discutir con trabajos como de Carmen Bernard y Sergio Rusinski sobre el tema de idolatría, que mostraba ese tipo de intercambios culturales que reflejaban problemas mucho más profundos entre la relación entre ambos. La idolatría, por ejemplo, la idolatría reflejaba, según ellos, la manera como los indígenas captaban la realidad y las prácticas, reflejaban un intento más bien de asimilación de la nueva fe desde su cultura previa. Lo mismo también, el mismo transacción cultural aparece muy claro en los trabajos de Solange Alberro y William Taylor, que invitan a superar la mirada de la culturación indígena como fruto de la cohesión simple de la cohesión, mostrando también la asimilación y el acomodo de los aborígenes y de los españoles no letrados, cuya religiosidad popular no estaba tan lejos de la mentalidad religiosa de los indígenas. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las ideas clave de William Taylor, que se basa en el término de cultura, colonización como cultura compartida, que señalaba la manera más dinámica como los cocinados se apropiaban de la cultura de los colonizadores y que mostraba muchas veces, para sobrevivir, muchas veces participaban más de lo que se oponían en el proceso de occidentalización. Y ese tipo de estudios como lo religioso y los curas de mediados culturales son aplicados por Amanda Caicedo a los curas de Popayán, mostrando precisamente a los curas como intermediarios culturales entre los dos mundos que adaptan unas cosas a otras. Entonces, obviamente, eso indicaría, digamos, la manera que hay que buscar una lectura menos reduccionista de esos procesos que se distancien tanto de la mirada apologética de defensa de la cristianización como de la denuncia complotista como aparato ideológico del Estado español, mostrando, digamos, obviamente que la evangelización está ligada a la conquista, esencialmente ligada a la conquista, pero que el encuentro fue mucho más dinámico entre unos y otros. Lo mismo, esto está muy claro, digamos, en un trabajo reciente de Carla Quebec, que muestra cómo los indígenas son colocados en el purgatorio, que los muestra primero que todo, digamos, como almas en gracia que van hacia la salvación, y nos introduce de alguna manera al mundo de una comunidad imaginada más igualitaria, digamos, mostrando cómo el purgatorio sirve para controlar a los indígenas, separarlos de su tradición, de su relación con los difuntos, pero también introducirlo de alguna manera en el mundo cultural católico. Entonces lo que concluye el Carl es que la ideología basada en la pura exclusión es insuficiente para entender la realidad, sino que hay que buscar las transacciones culturales entre los dos mundos que servían para reforzar tanto el papel de las élites indígenas como para demonizar también el mundo de los ancestros difuntos. Entonces, y proyectar, digamos, esa creencia en un espacio incluyente sin distinción de razas, clases de origen que permitía llevar una sociedad que se basaba en esa segregación al mantener la ilusión de una comunidad más igualitaria.
Y esto es, por ejemplo, del mismo estilo, es tomado por Cecilia Restrepo en el tema de la cocina, como la cocina del altiplano boyacense muestra transacciones entre los grupos técnicos del país, mostrando, digamos, al mismo tiempo la sobrevalorización de la cocina española, la discriminación de los alimentos de los aborígenes y los esclavos negros, pero también la relación imperante entre unos y otros, mostrando prácticamente una revolución culinaria que es una especie de mestizaje, en el cual los alimentos, los hábitos alimenticios españoles les toca hacer una transacción con lo que encuentran aquí, pues la yuca, el maíz, el frijol, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a mostrar que cuando llegaron los esclavos, introducen otros elementos y otros platos y otros estilos de cocinar, por ejemplo, la manera de fritar, por ejemplo, el ñame, el mote de queso, todas las cosas, eso. Todo empieza a mostrar todo ese tipo de mezclas. Y entonces, ese tipo de cosas también es retomado también luego por Roberto Lleras, otro artículo que muestra la dificultad que encontraban los criollos para introducir al indígena en su imaginario cultural de nación, digamos. Empieza a mostrar los testimonios de Bolívar, Nariño, Camilo Torres, Joaquín Acosta, María Samper, Carlos Cuervo Márquez, Corazzi, todos estos para mostrar la dificultad que tenían para introducir, digamos, el aborigen dentro de su cultura, dentro de la cultura nacional, entre todos los esfuerzos que tocaba hacer. Eso muestra más o menos que estos esfuerzos le permiten a Roberto hacer una crítica muy profunda de las sociedades del siglo XIX, que mostraba, digamos, las limitaciones de esa visión, la manera como esos intelectuales del siglo XIX trataban de introducir al indígena, al aborigen, en su mundo cultural de nación supuestamente mestiza. Y luego después, de todas maneras, ustedes van a tener el texto completo. Después quiero mostrar también, digamos, cómo el término de historia social es retomado por Roger Pita, que es un politólogo de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana, que ha retomado temas clásicos, digamos, que había tomado Jaime Jaramillo, que fue el maestro de todos nosotros, tomando temas como el poblamiento de actual Santander en el siglo XVIII, XVII y XVIII, la creación de las parroquias del actual Santander en el siglo XVIII, que muestra, digamos, además de un diálogo muy profundo, digamos, entre los archivos clásicos y con los trabajos fundamentales de Moreno de Escandón, del cura Basilio Vicente de Oviedo, del capuchino Martín de Fenestrazo, los comuneros, los trabajos de Horacio Rodríguez Patra sobre el siglo XIX, los trabajos de Ángela Guzmán, los trabajos de Jacques April de Set y las escrituras regionales de Santander, por ejemplo, todo el grupo de Amado Guerrero y Armando Martínez Garnica y Jairo Gutiérrez. Entonces ahí encuentra, digamos, una combinación muy interesante entre fuentes y enfoques, fuentes tradicionales, fuentes más recientes, para mostrar cómo se combinan intereses del gobierno colonial y la Iglesia para el control de la población, la integración social, tanto en el aislamiento de negros y blancos libres en el siglo XVIII, sobre todo en BBC, como luego también, digamos, las continuidades que existen entre colonia y república en torno al trato de los esclavos, el mismo tipo de trabajo muestra que muestra las continuidades que persistían con el periodo colonial, dado que las dificultades políticas y administrativas del periodo, los efectos sociales de la guerra y los temores de los amos impidieron avances sustanciales en el tema tanto de los esclavos, a pesar del discurso liberal. Ahí también exactamente lo mismo combina estudios pioneros como los de Jaime Jaramillo, Uribe, documentos del Archivo Nacional, colecciones recientemente publicadas, publicaciones, por ejemplo, como la de Richard Koneske, los estudios sobre el reformismo borbónico, tanto en España como aquí, y estudios completos sobre la esclavitud en nuestro país. Entonces, es una combinación de enfoques y fuentes, permite mostrar cómo la ciudad liberal reinante en el siglo XIX no fueron suficientes para dar un impulso a la liberación, digamos, en favor de los esclavos liberados o libertos, los esclavos que se quisieron. Y mostraba, digamos, que no se puede ver de una manera tan homogénea el periodo. Entonces, prácticamente, digamos, mucho más allá, digamos, muestra
que las relaciones son mucho más complejas, siempre se ha dicho en ese sentido. Entonces, y eso se muestra a partir de la legislación de 2 años. Entonces, por eso concluye el autor: la independencia no produjo cambios sustanciales en la situación de los esclavos, a pesar del discurso de Vidal en boga, precisamente por la inestabilidad política y administrativa, por los efectos de la guerra de independencia, los desórdenes sociales, las tensiones y el temor de los amos, que impidieron, digamos, avances significativos en la protección de los esclavos durante la República, y por eso las esperanzas centradas en la manutención fueron siendo frustradas, y también se disminuyeron las posibilidades de brindar a la población negra un trato y unas condiciones sustancialmente diferentes de la época colonial. Entonces, en resumen, el trato de los esclavos negros estuvo marcado más por la continuidad del sistema esclavista que los intentos frustrados de la dirigencia criolla para conciliar la independencia política con la tesis abolicionista. Entonces se ve prácticamente una pugna entre los discursos de libertad y igualdad en los siglos XVIII, del pensamiento liberal del siglo XIX, y la persistencia de las diferencias sociales y raciales del sistema esclavista, especialmente en el occidente del país, en el suroccidente del país. Entonces, en manera de conclusión, podría señalar que si se hace un recorrido comparado a la producción bibliográfica boletín de historia con los años recientes, se ve cómo se han rescatado temáticas importantes de la tradición de la centenaria Academia Colombiana de Historia, pero enriquecida hoy con aportes de la antropología, la sociología histórica, la ciencia política y las ciencias sociales en general. Entonces decía que el acercamiento de la historia social está marcado por el trabajo de Roger Peter, que se centra mucho más en el entorno Santander, enfatizando los procesos de poblamiento, la organización de las parroquias, el adoctrinamiento de indios esclavos, la situación de negros y mulatos libertos, que muestra, digamos, esa continuidad social entre el final de la época colonial y los comienzos de la vida republicana, y ahí se combina el acceso a la información de archivo con la información de fuentes secundarias, que es una de las ventajas que tiene esta historiografía llamada más tradicional, que muchas veces la historiografía más reciente prescinde mucho de las fuentes secundarias, prescinde mucho de la tradición historiográfica acumulada, y muestra evidentemente el trabajo de Roger Peter que hay muchas continuidades entre la llamada historia tradicional y la nueva historia. Por otra parte, la combinación de artículos sobre los encuentros culturales entre conquistadores y conquistados ilustra la complejidad del problema y contrasta las miradas más tradicionales sobre el tema con enfoques más actuales sobre el mestizaje, el impacto del descubrimiento de América sobre el imaginario cultural de Europa, la mirada de los indígenas sobre el otro europeo, las tensiones entre la evangelización católica y su papel en la hispanización de los aborígenes, la ubicación de los aborígenes en el imaginario católico del purgatorio y en el político de los criollos muestra ciertas transacciones culturales que se presentaban también en la culinaria. Se muestra el papel de los curas como intermediarios culturales entre el mundo de la ortodoxia cristiana y el universo cultural de los aborígenes y de los conquistadores rasos. La complejidad de esos intercambios se refleja en el tratamiento del tema de idolatría, que aparece mucho en Carmen Bernal y Sergio Grosiste, que hace evidente cómo se extrapoló una cultura medieval o renacentista a un mundo cultural muy diferente, en el que las tradiciones aborígenes se mezclaban con la religiosidad popular de los campesinos españoles que componían la mayoría de la población conquistadora. Esta mirada interactiva obligaría a superar la mirada unilateral de la culturación indígena como mero fruto de la coerción para consolidar también la interacción, la asimilación y el reacomodo de los aborígenes y los españoles no letrados, cuya religiosidad popular no estaba tan lejana a la mentalidad religiosa de los indígenas a la nueva realidad. En buena parte, muchos españoles pobres terminaron por asimilarse culturalmente al mundo aborigen y mestizo, forzados por la pobreza, por la dieta alimenticia, el aislamiento y el necesario intercambio con sus mundos. En resumen, ambos conjuntos de artículos muestran evidente continuidad en la producción historiográfica, desde sus orígenes hasta los tiempos más recientes, lo mismo que la riqueza de sus aportes al conocimiento de nuestra historia y de las ciencias sociales en general,
y las enormes posibilidades que ofrece la combinación de tradición, modernidad y posmodernidad a una mejor comprensión de nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias al profesor Fernán. Continuando con el orden de esta mesa, nos acompaña Guillermo Bustos. Él es doctor en Historia por la Universidad de Michigan, Ann Arbor, profesor agregado y director del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, editor de Procesos, revista ecuatoriana de Historia, e integrante del Comité Asesor de Historia Crítica. Investiga temas relativos a historia cultural de la memoria y de las conmemoraciones nacionales, historia intelectual del campo historiográfico, el archivo y la producción del saber histórico. Fue Fellow del Eisenberg Institute for Historical Studies de la Universidad de Michigan y docente invitado en las universidades de los Andes y Javeriana en Bogotá, del Valle en Cali y Cuenca. Es coautor y coeditor de Etnicidad y Poder en los Países Andinos del año 2007, Manual de Historia del Ecuador, volumen 1 del 2008, y La Revolución de Quito, 1809-1812 del 2009. También publicó los artículos La fragilidad de las huellas de la memoria y la incuria en el manejo de los archivos históricos en Ecuador, en la revista Patrimonio Cultural, Memoria Local y Ciudadanía en 2011. Bueno, muchas gracias. Empiezo felicitando al anuario por su aniversario. También quiero agradecer al Departamento de Historia de la Universidad Nacional y de manera particular al profesor Archila por la invitación y por supuesto también al equipo que le apoya. Creo que esta ha sido una ocasión excepcional en el contexto sudamericano, latinoamericano, para que se haya tomado esta valiosísima iniciativa de juntar a editores de revistas de distintas procedencias para que podamos compartir nuestras inquietudes y por supuesto aprender unos de la tarea de otros. Yo me sensibilizo con la situación de todos fatigados ya a estas alturas. Por esa razón he hecho un resumen de la presentación. Voy a ser lo más breve posible, descriptivo, para no aburrirles. Y también he hecho algunos ajustes al orador de la ponencia que inicialmente traje. En Ecuador existen en este momento dos revistas profesionales de historia. La revista que edita la Academia Nacional de Historia, la más antigua, y Procesos, a la cual me voy a referir. Sin embargo, yo quisiera, antes de empezar mi presentación, hacer una invitación a todos los colegas para que, digamos, también miremos un poco en perspectiva la discusión que hoy hemos tenido en el contexto de lo que podríamos llamar una preocupación sobre el desarrollo de la historiografía en América Latina y de manera precisa sobre la historia de la historia en América Latina, que me parece a mí que es un campo que está en desarrollo, un campo que se ha vuelto vibrante en otras latitudes. Hace poco se acaban de publicar los 4 volúmenes de la historia de la Universidad de Oxford, en la cual se dedican algunos capítulos a América Latina. También está circulando un volumen de colaboración entre investigadores que están en Santiago de Chile, Cambridge y también en España, que se llama Comprender el pasado, y en el cual se ha incluido un capítulo específico a América Latina y a España, involucrándole en la comprensión de las relaciones que se tejieron entre estas regiones, influencias intelectuales, alrededor de cómo se construyó, cuál fue la vía, cuál fue el proceso de construcción de la disciplina histórica en esta porción del mundo. Me parece a mí que la reflexión que estamos teniendo
hoy en día como actores, como hacedores de ese discurso histórico, se engarza perfectamente con esa preocupación. Y entonces, una de las preguntas centrales que Mauricio Archila nos lanzó a todos los invitados tenía que ver precisamente con la idea de reflexionar alrededor de cómo las revistas institucionalizaron o profesionalizan en el presente el conocimiento histórico. ¿De qué maneras? Yo quería hacer una breve acotación alrededor de, y por eso me voy a referir a esa primera revista que hizo esa tarea en el caso ecuatoriano, que fue inicialmente denominada el Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Histórico-Americanos, que apareció en 1918, que tuvo una producción regular bimensual vibrante hasta 1920 y que fue el vehículo para que esta sociedad reclame del Estado la nominación como Academia Nacional de Historia. En este caso, la revista fue el agente, el motor para que esta sociedad se convierta en Academia Nacional y por lo tanto automáticamente dicho boletín se transformó en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, que se publica con ese nombre desde 1920 hasta el presente. Procesos surge en buena medida como crítica y oposición al boletín de la Academia en los años 90. Y yo, que también participé en el grupo fundador de Procesos, pues miraba por sobre el hombro al boletín de la Academia y le decía blanco, como sabemos todos, de las críticas de la historia patria, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, digamos, no retiro mis críticas en buena medida, pero sí quiero hacer un reconocimiento alrededor de un papel fundamental que cumplió este boletín para consagrar los temas que integraron la imaginación nacional y que han impregnado de una manera tan poderosa los imaginarios de nuestros países. Y un ejemplo muy visible lo hemos tenido hace muy poco tiempo a propósito de la conmemoración de los bicentenarios y de la manera en la que los estados de todo corte, de derecha o de izquierda, han hecho uso de esa historia vilipendiada y señalada como tradicional para ponerla como bandera, en unos casos revolucionaria y en otros casos como bandera de unidad nacional. Entonces, el peso todavía sigue siendo, como sabemos, determinado. Entonces, este boletín desarrolló esta historia, el legado de esta historia patria decimonónica, bajo lo que podríamos llamar el tropo del cientificismo patriótico. Todas las aseveraciones y la construcción discursiva sobre esta historia patria tenía ahora que pasar bajo el test del archivo, documentar esta historia heroica, y a eso se dedicó con mucho entusiasmo y con mucho talento el boletín y la producción de los miembros de la Academia. Esta revista también estableció algo que me parece que es muy importante: los protocolos literarios y científicos de la escritura histórica en la primera mitad del siglo XX en el caso de Ecuador. Introdujo, por ejemplo, el género de la monografía frente al género del ensayo, que era la manera específica con la cual se construyó el campo cultural y el medio de comunicación de las revistas literarias en general. Estableció la crítica documental y los protocolos de dicha crítica. Me parece a mí que ahí se juega un aspecto desatendido y central de cómo se construyó la disciplina histórica en el caso del Ecuador y en el caso de los países latinoamericanos. ¿Cómo se debía publicar una revista erudita? Bueno, el manual ofrece, el boletín ofrece un ejemplo muy talentoso de cómo hacerlo. Creó el primer público lector para este tipo de publicaciones y también el primer tipo de autor especializado, que como ustedes ya pueden imaginarse fueron diletantes, o sea, eruditos, autodidactas, en su mayoría o fundamentalmente o totalmente con un sesgo de género, todos eran hombres. Estas aseveraciones que estoy haciendo alrededor de una manera un poco general me
va a servir de contrapunto para que ustedes miren qué es lo que ha ocurrido a partir del aparecimiento de Procesos, ya como una revista que nace en 1991 con una periodicidad semestral y claro, digamos, todos sabemos, y alguien creo que ya lo decía antes, las revistas son entes con su propia vida, aunque tengan creadores, también tienen sus propias dinámicas y en aspectos que todavía no nos damos cuenta, así como son formadas por algunos, las revistas forman en comunidades enteras y me parece que ahí también tenemos otro campo interesante de estudio. Bueno, la revista nació básicamente como un proyecto intelectual de continuar con el movimiento historiográfico de la nueva historia. Este movimiento de la nueva historia había surgido en el caso ecuatoriano en los años 80 y estuvo asociado, aunque no se encapsula totalmente, en un proyecto editorial que se denominó específicamente Nueva Historia del Ecuador, editado por Enrique Ayala, actual rector de la Universidad Andina. Este proyecto de la Nueva Historia puso énfasis fundamentalmente en escribir una historia alternativa a la de la Academia de la Historia, es hacer una historia diferente. Y para eso hizo algunos señalamientos. Tenía que priorizarse el análisis de actores colectivos, fundamentalmente de clase, etnia y región. Y para esto ganaba inspiración de la historia social inglesa, de la historia de análisis y también de la sociología histórica. Este proyecto de la nueva historia también nace para superar lo que se llamó el revisionismo de las ciencias sociales, es decir, sociólogos y economistas, Verbi Gracia, cito el caso de Agustín Cueva, por ejemplo, que es muy conocido en el contexto de América Latina, que había escrito sobre el pasado en el Ecuador. Y entonces, este proyecto de la nueva historia juntaba distintos tipos de aproximaciones. Recuperaba una línea de la historia de las ideas, que tenía ya un ancestro, como sabemos, nacido y originado o liderado desde México, especialmente a través de la acción de un filósofo e historiador argentino, Arturo Andrés Roy, que vino exiliado de las dictaduras del Cono Sur. Se radicó en el Ecuador y él desarrolló de una manera muy activa y notable, transformó el panorama de la historia de las ideas en el Ecuador. En esa tarea estuvo también Rodolfo Mario Agoglia, otro filósofo argentino, y generaron una pequeña escuela en el Ecuador, encabezada por Carlos Paladinas. Otra línea de basamento de este proyecto fue la etnohistoria. Y la etnohistoria venía asimismo fundamentalmente bajo el desarrollo de la antropología tipo John Mullan, el descubrimiento del archipiélago de pisos ecológicos, y su discípulo Frank Salomon. Y también había un desarrollo paralelo que venía desde Alemania de mano del antropólogo Udo Oberg. Segundo Moreno Yáñez, un discípulo de este último, escribió uno de los clásicos de la historia de la etnohistoria y también con un puente hacia la historia social sobre las sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito en el siglo XVIII, libro publicado en 1978. También en este proyecto de la nueva historia concluyeron los esfuerzos por hacer lo que en ese momento se llamaba la historia de los partidos políticos, que en definitiva era también la historia de volver a historizar el Estado. Ahí se destaca el trabajo por ejemplo, de Enrique Ayala. También está la línea del desarrollo de la historia de los trabajadores y de los movimientos campesinos, y hay un desarrollo muy importante de la historia social y económica, especialmente aplicada al periodo colonial. ¿De dónde bebíamos en este desarrollo? Fundamentalmente mirábamos, yo diría, hacia el norte y hacia el sur desde el Ecuador. Hacia el sur, ahí hay me parece a mí, dos obras señeras, la obra de Carlos Sempa Saduria y lo que yo llamaría la vuelta hacia el archivo con un bagaje teórico distinto que les lleva un periplo desde Córdoba hasta el Perú, pasando por Santiago de Chile a inicios de los años 70,
¿no es cierto? Y el trabajo, por supuesto, del profesor Heraclio Bonilla, aquí presente, quien genera uno de los debates centrales alrededor de la independencia. Esos debates eran muy leídos y muy apetecidos desde el Ecuador. Hacia el norte, el trabajo de Germán Colmenares, por todos ustedes, o por la mayoría ya conocidos, también era un tema muy requerido. Junto a este proyecto del desarrollo de la nueva historia está también la profesionalización en el ámbito universitario. Por primera ocasión, la universidad ofrece formación profesional académica para hacerse historiadores. Y ahí, en el ámbito del pregrado, se destaca el proyecto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y en el ámbito del posgrado aparece el primer posgrado en historia en el área andina en los años 80, que continúa hasta los años 90, y de ese desarrollo, pues el profesor Heraclio Bonilla sabe muchísimo más que yo, porque él fue el director precisamente de eso, y yo tuve la suerte de ser uno de sus discípulos en ese entorno. Entonces, ese proyecto juntó a gente de distinta procedencia, sudamericana especialmente. Y por último, ese proyecto de Flaxo, como ya se comentó en algún otro momento, pues entró en crisis y fue retomado por el nacimiento, en ese momento, a principios de los años 90, de la Universidad Andina, que nacía como un ente de estudios de posgrado y puso énfasis en algunos programas interdisciplinarios. En ese contexto se va a ubicar el nacimiento de la revista Procesos, que coincide con otro proyecto también interesante de la universidad, que es la historia de América Andina, que es un proyecto ambicioso que no ha concluido, de hacer 8 volúmenes con colaboradores de cada uno de los países. Aquí está uno de los editores, que es el profesor Mauricio Archila, de uno de los volúmenes que está por salir, y que puso en relación este naciente campo embrionario historiográfico ecuatoriano con toda la comunidad académica circundante. Eso ocurre, claro, en un contexto político de declive del movimiento obrero, de emergencia del movimiento indígena, que se convierte en una suerte de paradigma para América Latina, y de los inicios de un proyecto neoliberal que especialmente se implanta a partir del año 92, con un sesgo católico que, por ejemplo, busca eliminar la educación laica. Y menciono esto porque ustedes ya van a mirar que tiene eso alguna repercusión en los tópicos que se desarrolla en la revista. Bueno, quisiera decir muy brevemente algo sobre la definición de forma y contenido de procesos, ¿no? Proceso, bueno, surgió, como todas las revistas, como un debate sobre cómo le bautizamos a este bebé. Para evitar los mayores problemas, alguien sugirió Procesos, pero en el subtítulo sí hubo dos posiciones, si se llamaría Revista de Historia Ecuatoriana o Revista Ecuatoriana de Historia, y al final terminó primando esto último, y eso ha marcado una dimensión de apertura de la revista hacia entrar en diálogo con la comunidad fundamentalmente sudamericana. ¿A quién dirigíamos esta publicación, ¿no? Bajo este imperativo de continuar con el desarrollo de la nueva historia? Bueno, yo creo que tratando de imitar a los colegas del pasado y presente, como nos recordaba el profesor Nay, ¿no es cierto? Al mayor público posible, ¿no? Ese era el propósito, ¿no? Y alrededor de esto se pensó en incluir una llegada hacia el sistema educativo y se creó una sección que se llamaba Aula Abierta. ¿Cuáles eran las secciones que se habían definido? Bueno, como ustedes ya conocen, todas las revistas tienen más o menos las mismas. Una sección de estudios, que se publicaban 3 o 4 artículos, una pequeña de artículos cortos llamados debate, reseñas, una sección de referencias en donde hacíamos una pequeña relación de las publicaciones, noticias, anuncios, y además una sección que va aparejada al desarrollo de la revista y al desarrollo de la historiografía en el Ecuador, que es el Congreso Ecuatoriano de Historia, ya en este momento una institución que se convoca cada 2 o 3 años, desde el año 95 me parece, y que ha ido alimentando también los contenidos de la revista. Bueno, el desafío inicial de este
beber pues era sostenerse y pasar el umbral de existencia y digamos ese desarrollo yo lo he agrupado en dos partes que pueden sonar un poco arbitrarias, pero que me parece que tratando de recordar algunos debates que teníamos del año 96 y 97 podrían servir para hacer ese corte, que en todo caso es el primer tercio de vida de la revista, ¿no? Que va de 1991 al 98 y en el cual se publican los 12 primeros números, y como ustedes ya pueden mirar algunos números dobles porque en algunos casos no avanzábamos a cumplir con la periodicidad y entrábamos en una gran angustia, ¿no? Bueno, yo solo quiero darles una idea muy rápida a través de básicamente tres aspectos sobre quiénes escribían y qué escribían. ¿Quiénes eran los autores de este primer tercio de vida de la revista? El 45% de las contribuciones que aparecen en estudios están escritos por mujeres. Y eso marca un giro radical, ¿no?, frente al periodo anterior. El 90% ya tenían posgrado y la mayoría de los que escribían teníamos en ese momento maestría. Y eso era un indicador de ese rápido impacto que había generado el desarrollo del posgrado en Flaxo y también de la acción de varias gentes de salir fuera del país, ¿no?, y volver. El 50% de los colaboradores tenían una afiliación académica en el Ecuador, lo cual significa que las otras colaboraciones venían de ecuatorianistas, y en ese sentido la revista cumplía con uno de sus también objetivos. Los tópicos de estudio, ¿no? Ahí viene la reflexión a propósito del nombre o del subtítulo del nombre. El 80% de los temas versaban sobre el Ecuador, y alrededor de las tendencias pues había la etnohistoria, que había sido un ente constitutivo del movimiento de la nueva historia, declinaba, se mantenía la historia social colonial y emergían nuevos temas como la historiografía, el tema de la mujer, la esclavitud, el arte y la cultura. Pasamos rápidamente al segundo periodo, porque el tiempo avanza, y este va del número 13 al número 37, del año 99 hasta el 13. Ahí en la mitad, podríamos decir, en el número 23, hicimos un cambio de portada, y ese cambio de portada estuvo acompañado por empezar a trabajar en el desafío de las indexaciones. Fue el primer momento en el cual hicimos ese giro, ¿no? Nuevamente, manejando los mismos parámetros rápidamente, aquí se mantiene felizmente esta participación de historiadoras en un 40%, y aquí sube ya básicamente los autores. Casi, digamos, el 100% son posgraduados, y un gran número de ellos ya básicamente solamente con títulos de doctorado. La afiliación de pertenencia al Ecuador va más o menos en el mismo sentido, la mitad, y los tópicos de estudio dejan un 30% para recibir colaboraciones que tienen que ver fundamentalmente con Colombia, Perú, Argentina, Chile y otras que recorren circuitos transnacionales e inclusive transatlánticos más amplios, ¿no? Aquí ya desapareció totalmente la etnohistoria, recae la historia social colonial, emerge el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX como un interés, y en términos de enfoques aparecen con más uso los enfoques de la historia cultural, de los grupos subalternos, se mantiene la preocupación historiográfica y nace, hay un par de artículos fundamentales sobre el tema archivo, que plantean una reflexión del archivo como un lugar en el cual se juntan y en el cual se distribuyen el poder de maneras, digamos así, que no son visibles, y en las cuales entra el historiador a trabajar con ellas. En este periodo se hicieron varios números monográficos, uno dedicado a la educación pública en el contexto que les menciono de discusión sobre el papel del laicismo, otro sobre ciudades, historia del arte, por supuesto independencia, y un último sobre etnicidad, ciudadanía y migración. También la revista albergó varios debates sobre la función social de la enseñanza de la historia,
sobre algunas obras de independencia, por ejemplo la obra de Jaime Rodríguez, sobre temas que surgieron de debates de la opinión y de la coyuntura política, el arrastre al presidente Alfaro, una conmemoración al respecto, y sobre el tema de las políticas públicas sobre los archivos en el Ecuador. Bueno, eso como un panorama así muy rápido. Bueno, los desafíos que actualmente tenemos, ¿no? Hace algunos años, pues, yo recuerdo haber tenido reuniones como editor de la revista con la gente que manejaba la circulación y ellos nos decían, el tema era, ¿se circula o se muere sin saber, ¿no? Eso me parece a mí que ahora se ha transformado en uno aparece visible en internet o no existe, ¿no? Y entonces ese es el desafío, ¿cómo aparecer? La respuesta de poner un sitio web no es, como sabemos, la respuesta completa, ¿no? Y luego vienen todos los imperativos alrededor del tema de la indexación, los procedimientos y los cambios que eso hacen en la práctica de las revistas, en el día a día de las revistas, y cómo encaran las instituciones, en este caso la Universidad Andina, este nuevo desafío que le ha impuesto las nuevas políticas del desarrollo de la educación superior, que no siempre están dispuestas a, digamos, a brindar las facilidades, y entonces los que estamos al frente de las revistas, y en eso todos nos sensibilizamos, tenemos que hacer cara a este asunto. Bueno, hay que hacer alguna renovación en el comité editorial, como parte de un relevo también generacional, incorporar más sistemáticamente los trabajos de los estudiantes y, por supuesto, como es el objetivo de estas publicaciones, alentar el desarrollo de la historiografía, de la investigación, por supuesto con un sentido social y político en el amplio sentido general de la palabra. Muchas gracias. Gracias al profesor Bustos. Por favor, los monitores, revisar qué está pasando con este otro micrófono que necesitamos ahora también. Y para terminar esta mesa, tenemos al profesor José Antonio Piqueras Arenas. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I, en la que dirige el Grupo de Historia Social Comparada, Unidad Social CSIC, especialista en Historia de las Relaciones Sociales y de las Actitudes Políticas, fundador y codirector desde 1988 de la revista Historia Social, codirector de la revista Aula Historia Social, revista de las Américas Historia y Presente desde el año 2003, y miembro del Consejo de Redacción de Revista de INFIAS, CSIC, desde el 2002, miembro del Comité Asesor de las revistas OPSID del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico desde 1999, Tinsun, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esto es en México, desde 1999, América Debate, Facultad de Historia de la misma universidad, de la Nicolás de México, desde el 2002, y del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura desde el año 2011, miembro del Consejo Editorial de la colección Ambas Orillas del Colegio de México y el Consejo Asesor de la colección Antilia de la editorial 12 Calles, fundador y director de la revista Tiempos de América desde el año 97 hasta el 2001. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las obras Bicentenario de Libertad, La fragua de la política en España y las Américas, y Cánovas y la derecha española. Profesor. Gracias. Buenas tardes. Y les ruego, les pido, ¿no?, que sean benevolentes con mi exposición, que es la última dentro de lo que son las sesiones ordinarias, como es que hay una mesa, y naturalmente quiero sumarme a la felicitación al Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura por cumplir 50 años y por cumplirlos de esta forma, ¿no?, mediante una convocatoria que nos invita a reflexionar sobre el papel de las revistas, también sobre los problemas de las revistas y quizás también sobre los cambios a los cuales han estado vinculados la revista. Yo quiero mostrar, en cualquier caso, también mi satisfacción por partida doble, por estar aquí, por estar invitado, y quiero agradecérselo particularmente a
al profesor Mauricio Archila, pero también al Departamento de Historia, y en segundo lugar porque de algún modo pues me siento, aunque recién llegado, partícipe. Hace ese mismo año me invitaron a integrar el comité científico, el comité externo del anuario, de forma que participo de la conmemoración desde dentro, a pesar de que soy un recién llegado, y espero colaborar en todo aquello que me sea posible y desde luego que me solicite. Mi punto de partida es el siguiente, y voy a hablar después, por supuesto, de la experiencia de la revista a la cual estoy vinculado desde hace 25 años, pero el punto de partida va a ser algo así como el título que tiene esto, ¿no? La función del oficio de historiador en las revistas académicas. Si las revistas académicas se encuentran abiertas a lo que sucede alrededor, a lo que realmente estudian los historiadores, encontramos en ellas la pulsión de la profesión en un momento dado, los temas que predominan, las perspectivas metodológicas que importan, las técnicas que se emplean. No digo las más interesantes, digo aquellas que en cierta medida son las extendidas y por lo tanto pueden ser un buen reflejo de por dónde va la historia. Estos días ha habido varias intervenciones bastantes, creo, en esa dirección y espero no repetirme en esa dirección. Con las revistas de historia sucede como con las revistas culturales y políticas que a menudo los historiadores convertimos en materia de análisis en nuestro trabajo. Sabemos que pueden ser una expresión orgánica del momento y de la especialidad que reclama la atención. ¿Por qué no aplicar este mismo método que utilizamos como historiadores a lo que son nuestra práctica como editores? Bien, mi observación va a partir de esa doble condición de historiador y de editor de largo recorrido, de largo tiempo. Han citado varias de las revistas en las que estoy implicado, algunas con éxito, como creo que es esta, en todo caso porque cumple también 25 años este mismo año, o ha cumplido, y otras que rotundamente fracasaron. Por lo tanto, también sé advertir cuando las cosas no terminan de salir. Mi propósito en mi intervención va a ser atender 3 puntos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y en este caso me permitirán una pequeña digresión sobre cambios de historia. En segundo lugar, lo que eran las revistas y lo que son. Y en tercer lugar, el modo de hacer las cosas en historia social, es decir, sin mayores pretensiones. Bien, vamos a ver si esto funciona. Sí. El mundo ha cambiado desde el año 1963, en que nacía el anuario colombiano. Esa sería lo primero que quisiera reclamar aún más su atención, porque llevamos varios días hablando de lo que pasa con las revistas, de cómo nos exigen, cómo nos consideran. Es que aquello era otro mundo, aquello era otro país. Es decir, lo que llamamos el mundo son cosas diferentes y los historiadores sabemos que si algo caracteriza a las sociedades es el cambio continuo, mucho más perceptible a nuestros ojos y a los de las generaciones contemporáneas que la larga duración de las estructuras materiales y mentales. Los historiadores, no solo nosotros, y quizá otros antes que nosotros, hemos contemplado que el cambio conocía desde el último tercio del siglo XX una aceleración sostenida y creciente, hasta llegar, en época reciente, a la fusión de los conceptos sólidos y a la tiranía del tiempo líquido. En 1963, el público informado de Occidente apenas había sobrepuesto de la crisis de los misiles a propósito de Cuba, que puso la Guerra Fría a un paso de la conflagración internacional. En Vietnam se asistía a una escalada silenciosa que hasta entonces solo parecía haber advertido Graham Greene en el americano Pacific. El tercer mundo agitaba el sueño esperanzado de la descolonización y de la revolución verde que resolvería el problema del subdesarrollo. Los trabajadores de los países capitalistas industrializados percibían los beneficios de los empleos estables, de larga duración y bien remunerados en muchos casos, y en Europa Occidental conocían las mieles del estado de bienestar, mientras los sindicatos se acomodaban a su función de gestores de servicios y de acuerdos. En esos mismos países, por vez primera, se conformaba una clase media digna de tal nombre, alimentada por funcionarios, empleados de cuello blanco, profesionales, técnicos y cuadros cualificados y semicualificados de la industria, que comprendía a una aristocracia obrera ampliada, cuyos hijos, los hijos de todos ellos, tenían acceso a los estudios superiores y daban lugar a la primera masificación universitaria. Luego, también hay que reconocer, muy superada por su extensión a los vástagos de otros sectores laborales. En escala reducida, y a veces mucho más reducida, un fenómeno similar acontecía en la semiperiferia iberoamericana, donde en casi todos los países se conoció la primera generación de jóvenes de buena posición formados en el extranjero, historiadores, sociólogos y economistas que se dotaron
doctoraban en París, en Oxford, en Columbia y en otras plazas de nivel avanzado y volvían y retornaban con los adelantos de aquel mundo. Bien, en 1963, conviene recordarlo, aniversario redondo, Edward Palmer Thompson sacaba de la imprenta su libro La formación histórica de la clase obrera inglesa. A estas alturas, poco pondrán en duda, hasta quienes no lo han leído, que se trata de la obra más influyente en la historiografía contemporánea. No obstante, ese es un puesto que algunos siguen reservando para el Mediterráneo de Brodel y otros lo reclaman para la metahistoria de Hayden White por su carácter seminal de la historia postmoderna, cuando la capacidad de conocer, nos dicen, se ha hecho incierta y hemos de conformarnos con probabilidades verosímiles. En cualquier caso, esta pluralidad de elecciones es la demostración de la diversidad de perspectivas que se ha adueñado del panorama historiográfico, por encima de anclajes ideológicos, aunque no necesariamente al margen de estos últimos. Y eso es lo que refleja en gran medida las revistas a las cuales estamos vinculados como editores o como lectores. Pero tampoco los años 60 eran un tiempo plenamente confiable. La discriminación racial campaba a sus anchas. Las mujeres, a pesar de que hubiera muy pocas en puestos académicos de nuestra profesión, existían, pero como luego se dijo, carecían de visibilidad pública fuera del cliché doméstico. Faltaban unos años para la Revolución del 68, que serviría de catalizador a corrientes de pensamiento muy diversas, con el común denominador de la caída de dogmas y de muchos tabúes, también de la reivindicación del relativismo, y con este nacía la desconfianza hacia las percepciones de los oficiantes de las ciencias humanas y sociales, y a la pretensión de buscar regularidades en los hechos colectivos, de construir una suerte de saber científico. Sí, el mundo ha cambiado bastante desde entonces. Desde 1963, también, si me permiten, desde 1988, en que comenzamos a publicar en España la revista Historia Social. Sí. Solo una última referencia, porque de alguna manera este cuadro lo venía a indicar. Ha cambiado también, en gran medida, el lugar del historiador, y eso a veces parece que no lo percibimos, y toda esa diversidad de situaciones y de desafíos que se producen en muchos casos de jóvenes historiadores produce vértigo entre los historiadores mejor establecidos que se aferran a ciertas certidumbres y creen y añoran un mundo más fiable. Insisto, ese mundo tampoco fue tan fiable en la época en la que se hace referencia. Ha cambiado lo que conocemos del pasado y hasta el método de acercarnos a él y de explicarlo. A la historia económica y social sucedió el boom de la historia social que en gran medida anuncia el libro de Thompson del año 73. Después, a mediados de los 80, lo social se diversificó. La historia de la vida cotidiana disputaba el espacio a la historia sociocultural, pero la ciencia histórica o la ciencia social histórica alemana, como se denomina, persistía en el análisis de las estructuras como factor determinante. Entre tanto, tenía lugar el retorno con fanfarrias y timbales de lo político, y la debilidad por la microhistoria, manifestada poco antes, se ganaba el corazón de los jóvenes investigadores hastiados de la historia de las estructuras. Justo cuando desde la sociología histórica hacían su propuesta acerca de grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, por citar el título del libro de Tilly. De la preferencia por el estudio de los colectivos comenzó a virarse a la centralidad del individuo, de las relaciones sociales, que siempre tienen algo de impersonal, tan impersonal como las frías relaciones económicas, se pasó a la agencia, que en realidad siempre había estado ahí con el ropaje de la acción, solo que ahora se subjetivaba por aquello de la actitud siempre despierta de las elecciones racionales y se sobredimensionaba. Una sobredeterminación en última instancia, por decirlo en el lenguaje de los estructuralistas, fue reemplazada por la sobredeterminación subjetiva en todas las instancias. En ese contexto y devenir tuvo lugar el descubrimiento pretendidamente prodigioso de que las identidades son creadas en contextos específicos, como si pudieran crearse en cualquier otro contexto. En suma, la historia analítica fue desafiada por la historia narrativa, lo cual no era del todo malo, y se abrieron paso la posmodernidad de la historia cultural abrazada al pensamiento débil, que en palabras de Gianni Battimo proclama que no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Algo se ha resquebrajado en el oficio del historiador que no puede ser ajeno a las herramientas de las que éste se sirve, entre ellas la difusión de resultados, entre ellas las revistas académicas. A pesar de todo esto, nos resta
resta por conocer muchas cosas. Nos restan por conocer, por dar respuesta a un buen puñado de preguntas. Y nuestras revistas académicas lo que debemos de preguntarnos es si dan cuenta de estas inquietudes, ¿por qué siguen editándose? ¿Por qué seguimos editándolas? Bien, habría una respuesta inmediata. Antes he hablado de procesos de masificación educativa y siempre eran relativos. Si miramos las aulas de los años 60, eso era idílicas comparado con lo que luego vino. Si miramos los 80, lo mismo. Por lo tanto, la educación se amplía. Y entre los objetivos de la educación, entre las elecciones racionales de los estudiantes, a veces muy poco racionales, está la de seguir estudios de historia. De forma que nunca, como en la época presente, ha habido tantos estudiantes de historia en tantas partes a la vez. Alguien podrá objetar. Luego hablaré de la evolución de las revistas, pero alguien podrá objetar que en su país se advierte la tendencia opuesta, por ejemplo en el mío, y los jóvenes se dirigen a estudios que ofrezcan mejores oportunidades de empleo, mejor retribución y un estatus más elevado que el de profesor de algo así como humanidades, en sociedades postindustriales eminentemente pragmáticas. El acceso a la enseñanza superior de más población, como digo, ha llevado a las aulas también de historia más estudiantes. Nunca antes había tanta gente a la vez realizando investigaciones en archivos, escribiendo sus tesis de maestría y sus tesis de doctorado. Por lo tanto, nunca, como hasta ahora, ha habido tanta información disponible a entrar en circulación. Bien, el afán por titularse, con una investigación novedosa, infundía y infunde la ambición de destacar, es lógico, porque de otro modo la competencia oscurecerá el esfuerzo desplegado, de manera que también las estrategias de los jóvenes investigadores que se dirigen a reproducir los modelos, los esquemas y los temas de sus maestros, siguiendo esta lógica, está enormemente equivocada. El mercado no les perdonará, el mercado académico ni tampoco el mercado editorial. Por cambiar ha cambiado hasta el entorno académico en la mayoría de nuestras instituciones. Con la excepción de las más exclusivas, todas ellas han desprovisto del aula ceremonial y elitista, antes reservado a pequeñas comunidades que se relacionaban unas con las otras y que en conjunto, como podía advertirse en los congresos internacionales y en la circulación de las revistas académicas, formaban una comunidad no muy extensa en la que era relativamente sencillo crear expectativas en torno a un corto número de publicaciones señeras que marcaban la orientación de los estudios. Es fácil traer a la memoria el caso de Nas, en particular entre 1946 y 1970. Desde entonces, la comunidad de historiadores ha llegado a ser otra cosa, y cuanto antes lo comprendamos, mucho mejor, también como editores, como estudiantes, como promotores. Los mecanismos de conocimiento se han multiplicado, los centros de referencia también, la formación se ha hecho mucho más internacional y de repente ha llegado la jerarquización, de repente ha llegado la selección, de repente ha llegado un criterio de mercado para decir qué es el núcleo que tiene que seguir siendo difusor, qué tiene que ser secundario, qué tiene que ser únicamente material de aprendizaje. Bueno, también convendría eso aprenderlo y podemos protestar contra ello, pero son reglas que se han establecido, porque la mayor parte de las universidades que no se financian con fondos privados, pues son públicas, y las revistas también, en muchos casos se financian o con fondos públicos o con fondos que pueden tener otro destino. Por tanto, también va a haber un coste de oportunidad para saber si se siguen destinando a esto o se dedican a otra cosa. Ha cambiado también, como digo, la forma de consumir historia, y ahí no me voy a poder extender. Las revistas académicas, seamos conscientes de ellos, es un formato que nació a finales del siglo XIX, las de historia, las otras, las de pensamiento y literatura fueron a finales del siglo XVII, las de historia fue a finales del siglo XIX y nos siguen siendo útiles en el siglo XXI, pero habrá que ver por qué y cómo. Voy a pasar muy rápidamente, porque no pretendo hacer historia de las revistas, más que indicarles en cierta medida dónde nos podemos situar en una secuencia larga, tratar de aplicar este método historiador a lo que es nuestra práctica. Podríamos reconocer unas 4 etapas en las revistas académicas. La primera es aquellas asociadas a la profesionalización de la disciplina y a la actividad del historiador, que vienen a surgir a finales del siglo XIX. La segunda etapa tiene que ver con la exigencia de definición de un estatuto científico de la historia a partir de 1900. Es la primera oleada de aquellos que pretenden, a través de las revistas, renovar la ciencia histórica. Veremos que esta es una pretensión constante en el tiempo hasta llegar al momento actual, donde ya no pretendemos renovar la ciencia histórica, sino alguna otra cosa. Y hay algunas publicaciones, la última de las cuales, y más destacada, acabaría siendo Anals. La tercera, después del 45, tiene que ver con la consolidación de la historia académica en un diálogo entre empirismo y ciertas corrientes ideológicas
y aquellos sobre todo que tenían una perspectiva dominante y totalizadora a la hora de explicar el funcionamiento de la sociedad, el marxismo o las corrientes funcionalistas. Y Pasan Presen o Studi Storici fueron dos elementos muy marcados, pero también su sesgo marxista hizo que empezaran a surgir revistas de corte nacional en Europa y en otros países con una determinada o una pretensión de asepsia ideológica que obviamente rara vez conseguían, y cuando hablamos de historia de estas revistas a fondo veremos en gran medida la ideología que encerraban. Por último llega a 4 y 4 bis y 4 tris, etc. Es la etapa de la masificación progresiva de la práctica histórica desde mediados de los 60, pero que luego se acelera en los 70 y los 90, donde se multiplican los motivos de estudio, donde la especialización lleva a revistas especializadas, donde también los departamentos y las jóvenes universidades necesitan hacerse visibles a través de una revista, como ahora las universidades que compiten por entrar en los rankings quieren también que la producción científica o los instrumentos de esas universidades estén visibles, como en páginas, en citas, etcétera, etcétera. De manera que ahora es un criterio distinto, pero que multiplica lo que inicialmente empezó en aquella época. Por último está lo que antes decía, lo que interesa a los jóvenes que se inician en la carrera y lo que interesaba a los jóvenes que se iniciaban en la carrera en los años 40 y 50, que es hacer carrera académica, y para eso se les exigía darse a conocer con publicaciones originales, y entre tanto formaban un libro, publicaban artículos. Ahora ya también sabemos que el libro se lo pueden guardar porque no se lo van a contabilizar en estas agencias que puntúan. Bien, las revistas, claro está, en un momento determinado pretendieron ser instrumentos de la renovación científica. Hay una cita que a mí me gusta repetir, pero no lo tomen como un gesto de altanería. No sé si en este momento hay muchas revistas que representen lo que hemos representado nosotros, Pasan Presen o los Anales. No me parece que haya tantas sin contar historia social. Claro está, esto no lo decía Eric Hobsbawm y no lo decía a continuación con un guiño, puesto que le estábamos haciendo una entrevista para Historia Social, una entrevista que después publicaría. Era, digamos, una descortesía, es decir, las revistas de ahora no sirven o ya no tienen este afán de combate. A la vez nos confesaba la dificultad de encontrar jóvenes talentosos y comprometidos que siguieran la ruta de Pasan Presen, porque no había tantos, como digo, para llenar la junta editorial. Parece que pudieron tener continuidad sin ningún problema, ¿no? Como saben muy bien. Bien, esas serían en gran medida las pautas que entonces se dieron. En todas ellas, en todas estas, se definían pautas que definían, como digo, la práctica científica frente a la mera erudición, lanzaban manifiestos, los editores eran tremendamente intervencionistas, eran plurales, admitían, pero seleccionaban mucho. La más intervencionista de todos, y lo sabemos porque al menos disponemos de al menos 2 libros que dan cuenta de su historia, pero probablemente se podría llevar a otros casos, es el caso de Anals, ¿no? Es decir, no están todos los libros de Ross como algún otro, explican el carácter fuertemente intervencionista, ¿no? Es decir, tanto el intervencionismo de Brodel como de sus sucesores, que como dicen, llevaban la revista como lo podía llevar un jefe de Estado presidencialista, ¿no? A la hora de marcar la línea y a la hora de indicar qué era realmente útil para que apareciera en esta revista, porque tenían la concepción de que eran faros de algo. Bien, y eso, por supuesto, es mucho más difícil y probablemente desaconsejable seguirlo adelante. Con todo, en estos cambios de la revista se han desdibujado los proyectos. Una revista que quiera sobrevivir, su proyecto es que sea plural. Nosotros definíamos cuando nacíamos en el año 88, decíamos, nace una revista plural y rigurosa, atenta a todos los puntos de vista, a todo aquello que esté bien hecho. Otra cosa, por lo tanto, fuera de cualquier otra pretensión. Otra cosa es que puede haber una orientación desde la revista, o al menos que se privilegien determinadas líneas, determinados temas, o bien enfoques innovadores. Los enfoques innovadores tienen un carácter y un impacto probablemente fuerte en la profesión, pero no, por ejemplo, en el índice de citas. Son tan innovadores que son arriesgados. Hasta que eso no se normalice, probablemente no sean citados. De forma que eso implicará la frustración del autor y también en las bases de datos aparecerá un artículo muy innovador que hasta dentro de 5 o 10 años no va a convertirse en referencia de nada. Pero si nos vamos a uno de los textos del pasado, nos vamos a encontrar grandes figuras a los cuales les pasaba exactamente y les pasó exactamente lo mismo. Con todo, sigue existiendo una convicción de que las revistas son útiles.
Yo me voy a centrar ahora en una que creíamos útil hace 25 años y que todavía, al menos, goza del favor del público, y eso es lo que le permite funcionar. Historia social. Historia social, aquí tienen el primero y el último número. Ha cambiado muchas cosas, no apenas su portada, lo único que cambió formalmente es que la fotografía a partir del número 50 o 60 se alargó un poco más. Y es una revista, pero que sí, que en el primer número hay 2 milicianas, que va a tratar sobre anarquismo y sindicalismo como dossier, que cada número tiene un dossier, pero ojo, también publicamos un artículo, una traducción de un artículo llenoés, donde se titulaba La crisis política de la historia social, de manera que esto de la crisis de la historia, de la crisis de la historia social, pues siempre vamos a encontrar no solo un antecedente, sino un testigo que consideraba que era inevitable y un mal momento aquel que vivía. Y la última, pues ya habla de los niños de la guerra, pero también voy a hablar de un artículo sobre el anarquismo en España, también un artículo de una autora mexicana, de Marta Santillana, sobre prostitución y crimen en México. La revista siempre ha estado abierta a autores y a temas de fuera de España. Bien, la revista la podríamos calificar de singular, porque a diferencia de todo lo que hemos escuchado estos días, me tendrán que perdonar porque en este caso es algo distinta, la edita una fundación, no está vinculada a ninguna universidad y nunca la ha estado. Nunca ha sido una revista universitaria, es una revista académica, pero no es una revista universitaria. Está editada por la Fundación Instituto de Historia Social, que es una entidad sin ánimo de lucro y sin más actividad que la edición de la revista, porque es una cosa muy chiquita, que además parte, los 2 directores de la revista tiene 2 directores, formamos parte del patronato, desde hace unos años la preside el patronato y antes lo presidió mi compañero, ¿no? Javier Paniagua, de forma que es un patronato y una fundación con 4 personas, que es la que edita la revista. Bien, en su origen sí que voy a señalar un poco de dónde veníamos. En el año 79 hicimos un primer encuentro de historiadores de los movimientos obreros y campesinos. 3 años después ya se llamó Debate sobre Historia de los Movimientos Sociales. En el 87 reunimos a otro grupo de colegas y los llamamos historiadores sociales. De forma que algo iba cambiando, pero también marca nuestra evolución como historiadores, los temas que trabajamos y hacia dónde dirigíamos cuando luego nació una revista que nació en el 87, el primer número del 88, que pretendíamos. Su consejo de redacción se ha mantenido durante 25 años. Ha habido un mínimo de cambios. Los 2 directores los mantenemos, también los demás, Pedro Gabriel Medina, Ricardo García Cárcel. Ese núcleo se mantiene desde el principio. Se han incorporado en el año 93 Julián Casanova, en el año 11 José Manuel Núñez Segas. 2 incorporaciones en 25 años y 3 salidas en diferentes momentos. Una muy temprana, Santos Julián, 2 en el año 6 de 2 de los miembros fundadores que decidieron dejar la revista. La revista ha mantenido una unidad y, sin embargo, este grupo ha estado lo bastante atento, o así creemos, a las innovaciones que se producían para no repetir lo mismo que se hacía. Fue la segunda revista en España que introdujo la evaluación de doble ciego. Para garantizar el anonimato de los dictaminadores, la relación de dictaminadores solo se publica cada varios años, para que no se pueda identificar y que se eviten presiones cuando se envían artículos, porque esto ocurre, no sé en otros lugares, en España ocurre. ¿Quién creo que me puede evaluar? Empiezas a hacer 4 llamadas para ver si mi artículo es admitido, porque como va a tener incidencia en mi carrera profesional, bueno, esto significa que al año tenemos que mover del orden de 110 dictaminadores distintos. Hay una tasa de aceptación del 35-40% y tiende a reducirse porque hay muchos más artículos que van llegando. De ellos, de ese 35-40, solo aproximadamente una tercera parte son publicados directamente. Los otros 2/3 entran en un largo proceso de negociación con el autor, de modificaciones, de alteraciones. Por lo tanto, tampoco publicamos la fecha de recepción y la fecha de publicación. Pensamos que eso es una distorsión, porque lo importante es el resultado y hay un proceso largo de negociación en ocasiones con los autores. Bien. Tiene una financiación por ventas, por los derechos de registro, donde se puede consultar. A veces concursa a unas ayudas del Ministerio, no siempre. Es la revista Historia mejor puntuada, hay muy pocas admitidas y probablemente desaparezca este tipo de ayudas dentro del proceso de reconocimiento del estado de bienestar español. Tiene un tiraje de 1.500 ejemplares y durante muchos años ha publicado 2.000 ejemplares que se vendían en títulos agotados. Ha privilegiado la época de los siglos XIX y XX, aunque también incluye tema de historia moderna, en un 23%. En los últimos años se nota una llegada masiva de artículos de los 2/3 finales del siglo XX.
bueno, hemos combinado la tendencia, lo que la gente hace, el intento de primar elementos innovadores y también hemos procurado a través de invitación a presentar textos o dosieres hacer algún tipo de renovación. Y eso ha tenido algún resultado. Sí, ha sido una política de los editores desde el principio, algo que es enormemente heterodoxo y que va en contra de lo que piden las agencias correspondientes. Añado que hasta hace menos de 10 años nuestra revista no tuvo ningún interés en entrar en los índices de indexación de ningún tipo. Cuando luego lo solicitamos, de sobra reuníamos muchos de los requisitos, pero no solicitamos nada de esto, y si lo hemos hecho ha sido porque sabemos que es valioso para los autores, porque no queremos que los buenos artículos se alejen por aquello de que vayan a buscar revistas indexadas y bien relacionadas. Pero no compartimos parte de esos criterios y durante un tiempo fuimos beligerantes con ellos. Y una de las cosas de la política editorial ha sido traducir textos. No es cierto que todo el mundo lea en todos los idiomas, no sé si ustedes lo saben. No es cierto que todo el mundo maneje las revistas inglesas o francesas o alemanas de una forma corriente. No es cierto que sepan cuál es la última polémica interesante que puede ser útil para su profesión. No es cierto. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de detectarlas, traducirlas y publicarlas. Y eso ha tenido un efecto multiplicador. Ha multiplicado el conocimiento de los temas, de los autores. Y en muy pocos años hemos encontrado muchos autores escribiendo conforme esas metodologías. Se ha utilizado en las escuelas, en las facultades, y eso, por lo tanto, era útil. Hagamos revistas útiles. Bueno, hemos dado a conocer autores como algunos de los que aparecen aquí, muchos de ellos traducidos por primera vez en español. Por ejemplo, Joan Escocero lo estaba, Altea Scopo tenía su libro, pero no alguna de las cuestiones. Bueno, incluso a Franz, como que está aquí presente. Bien, la política de traducciones ha tenido un amplio eco tanto en España como en América Latina, ha ampliado el interés. Algunos de los autores después han sido traducidos en libros, sus libros, porque no estaban en español, han sido reimpresos con permiso o sin permiso en diferentes países, en concreto en México, en Argentina y en Brasil, hasta donde nuestra misma selección de textos fue traducida en portugués sin citar la procedencia. Pero aún así, no es una revista que se base en traducciones, no es cierto. Es decir, llevamos publicados del orden de 620 artículos en estos 25 años, y el 11% son traducciones de cosas que ya estaban publicadas. Es decir, porque luego hay traducciones porque nos llegan originales en otros idiomas que los admitimos y luego nosotros hacemos la traducción. Además, hacemos revisiones de trayectorias. Se hizo una hace poco de Billy Weber y la última, el número 75, ha sido dedicada a Natalija Montevis. Hemos contado con su colaboración, nos ha revisado los textos suyos y los ha adaptado y nos concedió una entrevista larga que repasa toda su obra y en cierta medida va dando las claves de su producción. Y luego una serie de autores que trabajaban sobre las vertientes de esta autora. Los monográficos o los dosieres que se han dedicado son muy clásicos, Thomson, Hobsbawm, Dini, Domínguez Ortiz y Caro Barba como españoles, y ahora el próximo están en imprentas James Scott. Bien, hemos tratado de redefinir lo que es lo social. La revista era historia social, la que luego ha sido una historia general, moderna y contemporánea. Hemos tratado en diferentes momentos de definir, más allá de la historia del trabajo, hechos y acciones colectivas, condiciones de vida. Finalmente, la articulación social de los hechos históricos nos basta para considerar que eso tiene una perspectiva social y, por lo tanto, es mucho más amplio. ¿Qué solemos excluir? La historia política pura y dura, la historia de las ideas sin sociedad. De hecho, es discutible que eso sea historia, pero esto ya es una opinión personal, no como editor. Bien, hemos hecho este tipo de reflexiones y aquí se puede ver bien la evolución. En el número 10 lo dedicamos para ver por dónde venía la historia social y lo que hicimos fue una selección de textos que habían tratado de eso en las 2 décadas anteriores. Por lo tanto, podemos ver lo que historiadores no españoles habían opinado de lo que era la historia social. En el número 60, a los 20 años, lo que hicimos fue 4 artículos de reflexión hecha en España, o 5, una traducción y invitar a 10 autores españoles y no españoles, entre ellos Peter Bock, Coca, Amela, bueno, una serie de autores, Brian Palmer, que nos escribieran para nosotros un texto original diciéndonos qué era la historia social a la altura de ese año, del 2008. Y todos ellos aceptaron la invitación. Bien. Los territorios de lo social, como ven, son muy diversos. Hemos tratado de la historia de los banqueros a la historia de los trabajadores industriales que supuestamente se han hecho invisibles como las mujeres en los años 60, pero existen.
Y finalmente, ya para terminar, les indico de dónde vienen los artículos. Artículos originales son cerca del 89%, artículos españoles están escritos dentro de los originales es el 81% y en otros países el 19%. La presencia de Latinoamérica es débil, aunque va creciendo, parte de estos extranjeros son europeos, y sobre todo han sido de México, de Argentina, alguno de Cuba y solo en 2 casos, uno de Chile y otro de Puerto Rico. Y esta ha sido la experiencia y en todo caso esa sensación de vértigo que, como digo, a muchos historiadores les sigue o les embarga, a mí como editor me embarga profundamente. Sabemos cada número que editamos con los siguientes que está ahí, que tenemos programados los 2 próximos años, pero no tenemos asegurada la financiación para los 2 próximos años. Durante muchos años la revista se ha autofinanciado con lo que ingresaba, por lo tanto no ha necesitado subvenciones, pero la política de que los textos libres pertenecen al dominio general, pues y puede conducir a que una revista como esta no tenga salida y finalmente pues, sea cerrada o en el caso sea ofrecida. En estos momentos probablemente no haya ninguna universidad española que le interese para que también indiquemos o hagamos la historia social de la crisis actual que vive el país del que vengo. Pues nada, muchas gracias y reitero. Muchas gracias, profesor José Antonio. Vamos a trabajar solo 3 preguntas, por favor, muy puntuales, no declaraciones, no llamadas de atención, 3 preguntas, porque estamos, a esta hora ya está comenzando la siguiente actividad. Muy puntualmente una pregunta para Guillermo. ¿A qué atribuye que en Ecuador solamente existan 2 revistas, una tradicional y otra que le hace contrapunto? Gracias. ¿Alguien más? También para Guillermo, sobre la existencia de este boletín del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, que también consta en una publicación periódica, y acerca de si existió alguna incidencia de ese Abya-Yala, ese evento tan importante pues, para el mundo andino en el desarrollo de este proyecto editorial. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Bueno. Bueno, para el profesor Fernando, ¿cuál es la perspectiva que le ve al Boletín de Historia y Antigüedades, teniendo en cuenta por la trayectoria, haber sido un órgano vinculado a una manera de hacer historia? Y si tiene que ver algo con algún tipo de renovación de la Academia de Historia, o sea, ¿cuál es el futuro que tiene el boletín y el mismo tiempo de la Academia? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Yo decía en son de broma, conversando con unos colegas que habíamos eliminado toda la competencia para disfrutar del monopolio, pero todos los monopolios, como sabemos, son perniciosos. Y entonces, por supuesto que estamos muy descontentos de que el Proceso sea la única revista. Las otras han ido languideciendo, estaban cobijadas al amparo del Estado, algunas de ellas, por ejemplo, la revista de Historia Económica, pero los nuevos vientos políticos cortaron los financiamientos culturales de ese tipo de publicaciones. Y luego también tiene que ver todo esto con un poco el lugar social que la historia, que el relato histórico tiene en la opinión pública. Me parece a mí que, digamos, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia lo que dejó mirar es que desde el ámbito oficial, en el caso específico del gobierno ecuatoriano, se privilegió el relato tradicional, heroico, la historia de bronce. Esa es la que recibió un espacio para poder ser difundida y la que recibió un respaldo oficial. En el ámbito educativo, por ejemplo, llevamos adelante toda una discusión porque se pensaba suprimir del currículo escolar las asignaturas de historia. Y entonces hicimos un debate desde la revista precisamente para oponernos a estas medidas. Entonces me parece a mí que esto tiene que ver con una cuestión mucho más amplia, que tiene que ver con el lugar que la sociedad concede a
al relato histórico, ¿no? Y qué tipo de relato prefiere. En relación a la producción de otras publicaciones, bueno, sí se mantienen con periodicidades muy móviles, y Abya Yala, por ejemplo, sí ha mantenido durante muchos años una producción muy consistente, muy fuerte, pero la caída de los financiamientos la ha afectado mucho. Y luego Abya Yala ahora es una editorial que está asociada a la Universidad Politécnica Salesiana, y entonces va a publicar lo que la universidad le indique, y entonces ha habido una transformación, podríamos decir, porque por todos era conocida que este editorial daba cabida a una variedad de intereses que tenían que ver con antropología, estudios étnicos, estudios comunitarios, etc. La pregunta sobre el futuro de la academia, el futuro del boletín, es sacar la obra de cristal. Nosotros no somos profetas. Yo creo que el futuro depende de lo que hagamos. Entonces, a mí me llamaron un poco a dirigir el boletín con la esperanza de lograr pues, la indexación, ir convirtiendo, digamos, el mundo de la academia tradicional, que no es tan tradicional como se piensa, en una que responda más a los parámetros internacionalmente establecidos. Ese es un desafío que tenemos, es un desafío que a mí me pusieron, con el cual a veces me siento un poco incómodo, me siento un poco a veces sobrepasado por la realidad. El mundo de la academia es un mundo muy complejo, no es tan uniforme. Hay una serie de historiadores, por ejemplo, de sus propias profesiones, que tienen trabajos realmente notables en su campo. Los médicos trabajan sobre la historia de la medicina, los ingenieros sobre la historia de la ingeniería, los botánicos sobre la historia de la botánica, y que han logrado bastantes cosas notables. Por ejemplo, Santiago Díaz Piedrahita, trabajos notables sobre la expedición botánica, sobre el trabajo de Francisco José de Caldas, etc. Así que, bueno, ese es un campo bastante importante. Otro campo importante es el diálogo con la antropología. Yo creo que la mayor parte de los miembros de la Academia de Historia, los menos viejos, son más bien antropólogos. Roberto Pineda, Roberto Lleras, Carla Viver, o sea, y eso muestra una cierta renovación, digamos. Historiadores profesionales recientes, pues también hay bastantes, digamos, bastante importantes. Pero digamos, todavía digamos, sigue representando la vieja tradición. Yo tengo 75 años, 74 años, y cuando llegué a la academia bajo el promedio de edad. Entonces, y en este momento ha entrado gente más joven, digamos, y el hecho, digamos, de que esté, por ejemplo, Juan Camilo de presidente muestra, digamos, que hay un intento de renovación muy fuerte, que tiene muchos desafíos. Yo creo que tiene muchos desafíos. El desafío es un poco, digamos, que los historiadores no profesionales, los cuales hay notables, hay gente que hace notables en ese sentido, se complementen con historiadores profesionales, con historiadores de sus propias disciplinas, y logren crear, digamos, es más una comunidad editorial, como decía alguna vez el Santiago Díaz Piedrahita, antiguo presidente de la academia. No hay una escuela historiográfica definida. Entonces, eso diría yo pero el futuro es el desafío que nos presentamos. Tenemos un desafío que es sacar adelante con problemas serios, digamos, financieros. Digamos, la academia supuestamente tiene un subsidio estatal que cada vez es más precario, y las entradas, desde que se acabó el curso superior de historia y empezó a profesionalizarse la historia en las universidades, ya no hubo curso de historia, y entonces eso también bajó la financiación. El problema de la financiación es un problema serio que estamos afrontando en la Academia del Boletín. Tenemos un subsidio del Estado
que otra cosa depende mucho de lo que publiquemos y depende mucho de que la revista tenga cierto nivel y si se indexe, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el tipo de desafíos que nos presentamos. Pero yo lo que creo, digamos, es que ahí, yo mirando, digamos, sobre todo el índice publicado por Morales Gómez, muestra, digamos, que eso tendría una gran posibilidad de análisis interno, digamos, proceso de autorreflexión, porque ahí han habido épocas muy distintas, digamos, en ese sentido coincide mucho con la historia que nos ha presentado aquí en el Ecuador, digamos, la academia se forma como un grupo de historia patria, en un momento clave de Colombia, se acaba de perder Panamá básicamente, entonces hay un énfasis en la patria, el patrioterismo, etcétera, y ahí empieza prácticamente a crearse un poco la idea de identidad nacional, recuperación de la historia, y ahí se empiezan a publicar cosas por el mismo, que tiene más de 100 años de historia, la historia de la Biblioteca de Historia Nacional, que tiene trabajos notables en su momento, y empieza, pero es, digamos, desde el punto de vista de la historia nacional, historia patria, y allí prácticamente el símbolo es prácticamente la historia de Navia Rubla, que prácticamente se consagró, digamos, en 1910. Navia Rubla ganó el concurso del Centenario de Historia en 1910, y ahí se plasmó más o menos una historiografía patria de corte muy conservador, menos mala de lo que se supone, que más o menos inspiró todos los textos de historia escolares que sufrimos algunos, porque yo llegué a la conclusión de que los resúmenes que nos metieron como textos escolares eran muchísimo más malos que Navia Rubla no era tan malo como las versiones escolares que nos vendieron. Entonces, y ahí, digamos, el concepto de historia patria, que empezó, digamos, a verse desarrollado en los años 60. Obviamente el anuario es fundamental en esa ruptura. Todo el concepto de nueva historia también. Yo creo que nosotros tenemos una deuda imborrable con Jaime Jaramillo Uribe, que fue el pionero prácticamente de todo lo que se escribió en ese momento y que se plasmó en el anuario también. Historia de las ideas, historia del pensamiento colombiano del siglo XIX, pero también historia social. Muchas de las ideas que fuimos desarrollando posteriormente son todas prácticamente insinuadas, iniciadas por Jaime Jaramillo. Yo creo que es un punto fundamental, un punto de quiebre. Y en ese sentido empezamos a juntarnos, pues algunos, ya no estamos todos vivos, pero está Jorge Villegas, el Marco Menares que murió. Y de esa vieja guardia pues quedamos pues, de a pocos, pues Álvaro Tirado, pues, Rolando Melo, y luego llegó la segunda generación ya, que esa sí está aquí casi toda, Mauricio Archila, todos los que están aquí prácticamente. Marta, todo una segunda etapa, digamos. José Antonio nos dejó tan abrumados con los vertiginosos cambios que la gente... Bueno, vamos a hacer una brevísima interrupción